necesitas reservas en el Banco Central porque son el respaldo de los pesos que usamos todos y todas. Por eso, toda esta discusión sobre la salida de los dólares, los tipos de cambio diferencial, el freno a las importaciones, cómo se traslada directamente el problema de las reservas es por un lado por el dólar, pero por otro lado con las importaciones y muchos productos que están hechos de dólares. Nada puede salir bien cuando te quedas sin reservas. Hola a todos, todas y todes. Ya estamos en el cuarto capítulo de Decimos Cosas. Vamos a cumplir un mes. ¿Vamos a cumplir un mes? Claro, son 4 semanas. 4 capítulos, 4 semanas. 6 años estoy para decir eso. Y los temas que vamos a recorrer tienen que ver, obviamente, con salarios, con precios, inflación, con las nuevas regulaciones de tipo de cambio, reservas. Hubo elecciones en Estados Unidos. Hubo elecciones en Estados Unidos. Se empieza a calentar el escenario preelectoral acá. Sí, acá ya están como que se comen entre sí en un contexto económico bastante complicado. Así que tenemos mucho para decir en esta hora. Recordamos que si les interesa algún tema en particular, lo pueden buscar abajo y ver esa parte en específico. Y ¿te parece que arranquemos con reservas dólares? Con el dólar regional. Yo igual voy a poner el café, porque acá creen que nos sponsorean la soda. Y yo estuve de viaje, así que hoy hay café colombiano. Marca, ¿no? Hoy porque nos sponsorea. En la anterior Colombia. Se veía la marca de la soda y nadie nos paga por eso. Así que no, ni me la regalan. Si hay alguna me la marca quieren regalar, claro. Estoy. Café también. Bueno, pero tenemos un problema con las reservas del Banco Central, ¿no? El principal problema que tiene Argentina históricamente, pero que parece que se está agravando un poco con el pasar de las semanas. Tenemos un dato de que las ventas del Banco Central en el mercado, es decir, la pérdida de reservas del Banco Central, que es la pérdida de dólares básicamente, llegó a 550 millones de dólares solamente en lo que va de noviembre. Estamos en 10 días. Claro, en 10 días de noviembre, y recordemos la importancia de las reservas porque puede haber muchas discusiones macroeconómicas o discusiones de tipo de política, de tipo de plan. Ahora, necesitas reservas en el Banco Central porque son el respaldo de los pesos que usamos todos y todas. No hay otro respaldo a nivel internacional tampoco que no cotice en dólares. Así que es una situación que empiezan a sonar las alarmas, ¿no? Más allá de los marcos ideológicos, más allá de las discusiones de cómo llegar a ciertos objetivos. Nada puede salir bien cuando te quedas sin reservas. Claro, y por eso creo que de fondo esta falta de reservas es lo que explica que, por ejemplo, esta semana se haya anunciado un tipo de cambio diferencial nuevo, es decir, otro dólar. Es lo que explica que haya salido el dólar Qatar, el dólar soja previamente. Este dólar no tiene nombre, ¿no? ¿Todavía? No, parece que es un dólar para las economías regionales que están sufriendo muchas. Claro, pero sobre todo es por el lado de la cordillera, las economías cordilleranas, alrededor de Mendoza. ¿Dólar andino? Puede ser, porque una combinación de factores entre sequía y después heladas que afectaron fuerte a esas cosechas. Por lo tanto, una forma de ayudarlas, además de una cantidad de créditos y fondos no reembolsables, es decir, casi subsidios directos a estos sectores, para compensar estas pérdidas que van a tener ahora con las cosechas. Bueno, también se le estaría dando un tipo de cambio diferencial. Decimos se estaría dando, no tiene nombre porque no hay algo concreto, no hay un decreto que explique cómo van a poder acceder todos estos sectores, porque tampoco sabemos qué sector en particular va a estar alcanzado, claro, a este tipo de dólar. Pero lo que sí creo que marca un poco el camino que ya venía siendo marcado con todos estos tipos de cambio nuevos es que, al parecer, el Ministerio de Economía va a avanzar en crear distintos tipos de cambio para favorecer o perjudicar a algunos sectores, en el sentido de atraer reservas para el Banco Central, el problema con el que empezamos charlando, y por el otro lado, tratar de que salgan la menor cantidad posible de reservas. Por eso, toda esta discusión sobre la salida de los dólares, los tipos de cambio diferencial, el freno a las importaciones, toda una cantidad de cuestiones que hacen a lo cotidiano de la economía y a lo cotidiano de los próximos, el propio plan, si se quiere, económico que tiene el Ministerio de Economía de acá a los próximos meses, que sobre la base de esta salida acelerada de reservas empieza. Sí, yo creo que es como ese paraguas de, bueno, hay que cuidar los dólares, o sea, plan, claro, cuidar dólares, que en realidad lo venimos diciendo ya desde 2018, cuando empiezan todas las corridas que desembocan en Macri anunciando que volvía el Fondo Monetario Internacional a Argentina. Tengo mucho miedo de esto. Y es hermosa esa taza, o sea, perdón el coso, pero no habré heredado guita, pero heredé lindas cositas. No, que empieza en 2018 con esta falta de reservas, porque siento que es algo que decimos todo el tiempo y a la vez
está esta pregunta de cómo puede ser si tuvimos tantos superávits, o sea, cómo puede ser que si nuestra balanza comercial fue tan positiva, vendimos tanto al exterior, conseguimos tantos dólares, se generaron tanta riqueza en nuestro país, ¿cómo puede ser que sistemáticamente estemos hablando de que faltan reservas, de que faltan esos dólares en el Banco Central? Y ante esa urgencia, porque digo, esto podemos discutirlo en una cuestión más profunda, sistémica o estructural, en o un seminario. digo, como hay miles de congresos sobre estas cosas, pero también ante la urgencia, bueno, ¿qué hacemos para que no se vayan los dólares? O sea, para regular esa salida y para tratar de fomentar que entren, que por ahora Massa, no sé si vos ves otra cosa, pero por ahora Massa lo que viene haciendo es asegurando algunos dólares con organismos internacionales. Claro. Esto, si se quiere, hay un problema estructural en Argentina que ahora, en el corto, mediano plazo, de 2018 hasta ahora, hubo una salida en el macrismo por pago de deuda, ahora también por pago de deuda durante este gobierno, pero deuda privada, porque la deuda pública fue refinanciada, pero que lo charlamos en alguna de estos encuentros anteriores, en donde hubo 30.000 millones de dólares de superávit comercial, es decir, que se exportó más de lo que se importó. Al exportar más de lo importado, eso se mide en dólares, en la cantidad de dólares que quedan en el Banco Central, porque el Banco Central de Argentina intermedia en las operaciones de compra y venta a nivel internacional de comercio exterior, en donde, en este caso, los exportadores venden en dólares afuera, pero esos dólares quedan en el Banco Central y los exportadores se quedan con pesos y hacen ese cambio en el Banco Central. Por eso las reservas son tan importantes, o de ahí sale la cantidad de reservas que pierde o que gana el Banco Central todos los días y el número que decíamos hace un rato, porque el Banco Central intermedia en todas las operaciones. Por eso toda esta cantidad de dólares y tipos de cambio particulares, y que, yendo al corto plazo de estos últimos meses, tiene que ver con algo que también veníamos charlando, que fue el dólar soja, o la aplicación de un dólar, un tipo de cambio diferencial de 200 pesos cuando el oficial estaba a 150 para los exportadores de soja, que eso generó una entrada de dólares de alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares, con los cuales se esperaba que el gobierno o el Banco Central aguante con las reservas hasta la próxima cosecha de trigo de diciembre. Sí, que es la cuando cosecha entra, fina, por lo menos. Claro, que es cuando entra una cantidad de dólares no tan importante como la soja, que es el más importante, y que empiezan a entrar recién fines de marzo, principios de abril. Sí, ahí para explicar un poco el factor coyuntural, que es algo que sucede siempre en Argentina, es que el primer semestre tenés más liquidaciones de dólares, porque ya tenés la cosecha fina y la gruesa, y el segundo semestre siempre es más complejo y siempre empiezan a sonar estas alarmas de que faltan los dólares. Y se suman las importaciones de energía, que este año fueron muy grandes, por eso toda esta urgencia, ¿no? Urgencia sobre urgencia durante los primeros 2 meses del invierno. Sí, es urgencia sobre urgencia, y yo también digo, bueno, ok, ponele, ¿no? Dólar soja. Sí, está mal que haya una zanahoria a un sector que viene ganando un montón de guita y que vos en algún punto legitimás que haya especulado con una devaluación, y en vez de darle una devaluación, que era muy riesgoso en este contexto inflacionario, le decís, bueno, te doy un tipo de cambio diferenciado. O sea, es como una... Es una evaluación. Pero en un tiempo, pero ¿entendés? Como, bueno, hasta el 31. Entonces no es una devaluación como normalmente entendemos las devaluaciones. Pero también digo, en algún punto tenés que sellar esas reservas. O sea, nada puede salir bien cuando la Argentina se queda sin reservas. De hecho, cuando se habla de procesos que escalan a nivel inflacionario y demás, no quiero decir hiperinflación claramente, es porque el Banco Central se queda sin reservas. Entonces como que hay una prioridad en cuanto a ese ítem, ¿no? De cómo manejamos esas reservas y cómo evidentemente la Argentina no está pudiendo con ese problema ya hace 5 años. Sí, y 4. Más también. Sí, bueno, en el corto, en el mediano. En el corto. Sí, el tema es que tenemos lo que los economistas llamamos el pass-through, ¿no? Que es cuando hay una devaluación, es decir, cuando sube el dólar oficial, eso hay un gran porcentaje de esa suba que después se traslada a precios. Con el pasar de los meses hay un shock inicial, que siempre lo vivimos, pero que después se retroalimenta la inflación que viene pasando. Entonces, si este gobierno hoy, Massa, decide devaluar, como se le viene pidiendo desde hace mucho tiempo a este gobierno, que hay que decir que desde que asumió fue una de las pocas cosas que cumplió, ¿no? Sí, no hizo nunca una devaluación brusca como se venía haciendo desde 2018, que era como, bueno, de un día para el otro hay una devaluación tremenda. 10%, 15, 20, que fue algo
que marcó al conjunto de los equipos económicos, si se quiere, tanto de Guzmán, Batakis y ahora Massa, que tiene que ver con no hacer un salto brusco en el tipo de cambio, principalmente porque veníamos de muchos saltos bruscos hasta 2019, incluso en 2019, y a futuro porque genera lo que se conoce también como un shock regresivo de ingresos, es decir, un traslado de riqueza desde quienes tienen más guita y exportan. En este caso pueden ser el sector agroexportador, el financiero, que tiene muchos dólares, etcétera, hacia quienes menos ingresos tienen, porque ese salto en la devaluación lleva a un aumento de precios, particularmente de los más sensibles como los alimentos. Entonces, sí. Este gobierno siempre lo que intentó evitar fue una devaluación brusca. Hasta ahora lo viene consiguiendo. El tema es que, bueno, genera toda una cantidad de distorsiones y de problemas macroeconómicos que llevan a que, por ejemplo, para cuidar estas reservas y que haya un colchón de reservas en el Banco Central que de alguna forma frene una devaluación, o también en conjunto con respaldar el valor del peso, también cumplir con las metas de reservas del Fondo Monetario Internacional de acá a fin de año. Eso igual ya se dijo que se logró, ya está, ya lo conseguimos. Pero ya ahora, de hecho, viene ahora más o menos, el FMI, en diciembre, no en oficial, pero viene ahora a revisar que está todo bien. Hasta ahora nosotros asumíamos que, si digo, quienes analizan más o menos los números, veníamos diciendo que, bueno, se iba a cumplir, que se iba a cumplir la meta de diciembre, la meta anual. ¿Por qué? Por el dólar soja, logró entrar dólares y los acuerdos con organismos internacionales, como decía Cande. El problema es que con este ritmo de salida de dólares, por lo menos de esta primera semana y media de noviembre, empieza a entrar en juego si se va a llegar o no, si el Banco Central sigue vendiendo todos los días. Ahí hay otro condimento que es coyuntural de diciembre, que diciembre es un mes donde se usan muchos pesos, o sea, donde la demanda de pesos sube mucho porque hay que pagar aguinaldos, porque es una época donde se pagan vacaciones, digamos, como que ahí relaja un poco. Como la estacionalidad. La estacionalidad, que nos viene muy bien la estacionalidad en este momento. Pero que también se combina con otra estacionalidad, que es la liquidación de la exportación de trigo. Sí. Que es una entrada de dólares mientras se demandan menos dólares, como decía Candé, en el mercado interno. Entonces, y que es algo que está en juego en estos días, ¿no? Sí. O sea, que se está discutiendo mucho, por ahí habrán escuchado o vivirán en algún lado donde no llueve y donde hay sequía. Bueno, acá en Buenos Aires también hay sequía. Digo, está lloviendo muy poco, sí. Está lloviendo no lo notamos porque vivimos en un entorno urbano, pero se nota. Y de hecho, la provincia de Buenos Aires es una de las que tiene la sequía más extrema, ¿no? Esta pampa húmeda que no está siendo tan húmeda. Que no hay humedad en la pampa húmeda. Problema. el problema para, no solo en el ahora, sino problema para los futuros flujos de dólares que puedan entrar. Claro. Pero evidentemente hay algo ahí que se nos escapan los verdes. Bueno, hay como país, como nación, se nos escapan los verdes. Bueno, siempre, creo que hay una regla de estos últimos años que tiene que ver con la deuda externa, tanto pública como privada, que fue el principal canal de salida de divisas en estos últimos años, y que es llamativo ahí incluso que haya sectores del oficialismo que denuncian esto bajo la propia gestión del oficialismo. Sí, estaba ese proyecto de fijarse quiénes habían participado en la formación de activos externos en el exterior. Pasa que acá el mayor problema creo que es una cuestión contable, pero en fin de cuentas son salida de dólares igual, que es que hubo una formación de activos externos, pero que en números muy gruesos implicó 1/3 de la pérdida de divisas de estos 30.000 millones de dólares que se podrían haber acumulado y no se acumularon en las reservas del Banco Central. Hubo más o menos 1/3 que fue formación de activos externos, es decir, comprar dólares y llevárselos afuera, o incluso tenerlos acá, pero fuera del circuito. Claro. Y por otro, hubo alrededor de 20.000 millones de dólares que fueron a pagar deuda. Pero eso no es un asiento contable que sea formación de activos externos, por ahí es un tecnicismo, pero es más fácil investigar por qué fueron a hacer frente a pagos de intereses de deuda y pagos de capital, que se frenaron a mediados de 2020. Sí, entonces, ahí es una discusión más de modelo económico, si se quiere, de qué tipo de modelo tenías, y si tenías un modelo que estaba apoyado en el endeudamiento externo porque tenías un déficit, como que la discusión que te van a decir ellos es, vos tenías un país con mucho déficit fiscal, había que tapar ese agujero. ¿Cómo podés tapar ese agujero? Bueno, podés emitir, podés endeudarte. Se endeudaron, que es la discusión de siempre, se endeudaron en dólares para pagar déficit en pesos, lo cual está mal. Pero bueno, hicieron eso, y después, ¿qué pasó? Y bueno, después tenés todo el flujo de cómo hay que repagar esa deuda, a qué intereses, y en un contexto donde tu moneda se devalúa,
porque vivís en un país con inflación. No, yo lo pienso, o sea, no quiero decir el pero Macri, pero es un delirio, o sea, No, una obvio. experiencia de delirio. Pero sí, pero que se reproduce en términos de que de cuando uno mira estos números, de que la administración de Guzmán, si se quiere, cuando asume, se empezó pagando los vencimientos de deuda hasta que se firmó el acuerdo con los bonistas en agosto de 2020. Después de ahí casi no hubo pagos. Recién ahora, en este verano, vamos a tener pagos significativos de $1.000 millones por la deuda externa del Estado argentino, del Tesoro. Pero después hay toda una cantidad de deuda, es decir, no solamente el Estado argentino se endeudó, sino que se endeudaron las grandes empresas del país, las principales, que podían tener acceso al mercado de capitales y se endeudaron en dólares también. Entonces, y eso explica más de $15.000 millones que salieron de las reservas en pago anticipado de esta deuda, es decir, aprovechando que ellos veían el dólar barato, sobre todo durante 2020 y el año pasado, y los pagos de intereses que se hacen cada 3 o 6 meses, depende del bono. Ahora, la discusión también, como vos decías, hacia adentro del oficialismo tiene que ver también con un sector que ve ahora cómo salieron todos estos dólares de las reservas y no se cuidaron, en cómo, de alguna forma, en particular Miguel Pérez en el Banco Central convalidó este modelo de deuda irracional al dejarle pagar, darle libertad para que usen los dólares del Banco Central para pagar la deuda en lugar de buscar otro tipo de soluciones como, por ejemplo, reestructurarla, que en algún momento se discutió. Sí. Y hay canjes todo el tiempo de obligaciones negociables, por ahí los que en temas sabrán, que tiene que ver con esto, con que el Banco Central les permite pagar intereses, pero no el capital de la deuda. Y por otro lado, de que las propias empresas usen todos los dólares que compraron entre 2015 y 2019, cuando era libre comprar dólares. Claro. Y que hay registros que muestran cómo las mismas empresas que se endeudaron compraron miles de millones de dólares, hicieron formación de activos externos, pero esos dólares los tienen guardados en guardias fiscales. Sí, que es un poco la intención de Massa ahora de decir, bueno, usa tus dólares. O sea, querés importar querés traer cosas afuera, bueno, y blanquear, si se quiere, esos capitales, esos dólares y metelos en el mercado formal. Hay un tema ahí que es estructural, que es regional, digo, como que muchas cosas se han escrito sobre la dependencia que tienen nuestros países al resto del mundo, y no solo los estados, porque ahí si no siempre parece como también esa ineficiencia o esa falta de rigurosidad del Estado que trae estos problemas, y ahí se demuestra también, bueno, el problema que trae el sector privado, ¿no? Que es parte de su propio manejo. Bueno, apropiarse de los dólares cuando están baratos y llevárselos afuera. Claro. Básicamente. Y vaciar las reservas. Y vaciar las reservas todo el tiempo. Por eso se habla tanto de las reservas del Banco Central, porque es un indicador de cuando el peso está débil. Pero ahora creo que este debate sobre las reservas se pone de vuelta sobre la mesa, no desde el lado de la deuda, si se quiere, o Massa por lo menos no lo hizo en la última entrevista que tuvo con Navarro en el Destape, que viene de antes, sino con que él denunció algo que había denunciado Cristina antes, que tenía que ver con un festival de importaciones. Sí. Que forma parte también de esto de ver debilidad en el peso, ver una brecha cambiaria del 100% entre el dólar oficial y el paralelo, en donde cualquier empresa o cualquier persona que abría una empresa y decía que se dedicaba al comercio exterior podía traer productos de afuera, insumos intermedios o bienes finales de afuera, y trataba de traer la mayor cantidad posible aprovechando la brecha cambiaria, en donde el extremo sería importar con $1 a 150 y venderlo en el mercado interno en dólares, como hace mucha gente con los iPhone, que probablemente haya... yo por lo menos tengo gente en Instagram que lo hace, lo cual es tremendo, que lo promociona, que no bueno, es un negocio muy, muy fácil para esta gente. Sí, es que también o sea, para mí ahí hay que diferenciar, porque si no parece como, bueno, en realidad el problema es que los argentinos especulan mucho y hacen tramoyas. Se mezclan. Se mezclan, pero sí, la diferencia de los pesos, y bueno, nada, siempre llevarlo al lado estructural, pero para volver al hoy, porque si no nos vamos a ir a decir que todas las familias ricas de Argentina tienen que ver con plata del Estado, que es cierto, pero bueno, pero eso será tema de otro día, cuando nos toque particularmente. Para mí a veces el tema de reservas, si bien es fundamental en la vida de todos quienes vivimos en este territorio, es muy abstracto en algún punto, ¿no? Porque es como, qué sé yo, las reservas de la cosa. Yo te digo, bueno, las reservas están en $37.800 millones. Bien, de una, qué sé yo. Entonces creo que la forma de ver cómo esto nos pega, si se quiere, a todos y todas, tiene que ver con
los precios por un lado, o sea, los precios de las cosas que consumimos, nuestro salario como principal precio de cómo conseguimos esas cosas que necesitamos y la evolución del precio de las tarifas, porque muchas veces en lo de las tarifas es re loco. Yo, de hecho, hablaba con una amiga el otro día que se iba a mudar y me decía, bueno, sí, me estoy mudando, no sé qué, y pago tanto de alquiler y tanto de impuestos. Y yo digo, ¿qué impuestos? ¿Viste? Como, ¿qué impuestos? Porque ¿para qué paga el ABL? Tipo, me dice, no, ¿viste la luz? No sé qué. No son impuestos, tarada. Son los servicios. Tipo, no es un impuesto, no lo paga el Estado, es una empresa privada la que está atrás, ni siquiera es una empresa estatal. Pero bueno, claro. Digo, para la gente son cosas que uno tiene que pagar sí o sí, entonces hacen bueno, cuánto vale lo que ganamos, al fin y al cabo, ¿no? No sé, para mí la discusión es esa, como qué estamos ganando y para qué nos alcanza lo que, sí, el lo tema, que trabajamos. Claro, el tema acá, cómo se traslada el problema de las reservas, es que básicamente quienes importan productos de afuera tienen que pasar sí o sí con el Banco Central, como decíamos recién, y sobre la base del valor del dólar al que puedan acceder para comprar las dólares afuera, es que eso se traslada a precios. Entonces, ahora, ¿cómo el gobierno sigue manteniendo una devaluación cotidiana o diaria, pero no un salto devaluatorio? Bueno, el dólar de referencia hasta ahora está cerca a 160 pesos. El tema es que sobre la base de todo esto que venimos charlando, de falta de reservas, de esto que se denunciaba como festival de importaciones, se frenaron las importaciones, se cambió de sistema y hoy hay muchas importaciones cerradas porque no alcanzan los dólares de las reservas para financiarlo. Entonces, el problema de las reservas en este caso se traslada directamente en la disponibilidad no solo de bienes que consumimos en el supermercado, por ejemplo, lo que sea, que vienen de afuera, sino también en muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta que están hechos con dólares de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la ropa con el combustible es lo más fácil, o sea, como que todo lo que... Pero el combustible no sé, porque el combustible lo hacemos acá. Puede ser durante el invierno. Esa es una discusión más profunda. Claro. Pero el precio de referencia el petróleo lo sacamos de acá. Y el gas también. El problema es que este año y el año pasado no alcanzábamos a generar la cantidad de gas necesaria para sí, por eso a la gente se le cae la baba, los economistas se le cae la baba cuando se vaca muerta. Fracking es un sueño, al cumpleaños del fracking. Pero entonces, o sea, cómo se traslada directamente el problema de las reservas es por un lado por el dólar, sí, que es algo que igual nosotros como argentinos lo tenemos muy incorporado, sí, pero por otro lado con las importaciones y muchos productos que están hechos de dólares, en donde en el medio pasa esto, ¿no? Igual con lo de los dólares, yo digo, lo tenemos muy incorporado. Y sí, es cierto que como ciudadanos tenemos muy incorporado muchas cosas que en realidad son técnicas económicas, pero no sé, como que el dólar blue, dentro de lo que fue todo su movimiento de este año, está bastante tranquilo, las cotizaciones paralelas. Entonces, como que también para mí hay una sensación de, bueno, igual ya se calmó un poco todo. O sea, si comparamos con julio, ¿no? Que fue un caos y que... Sí. Era como que qué vas a pasar, nadie sabía, estábamos todos como, bueno, no te muevas mucho. No sé, como que no veo esta crisis o estas alarmas que empiezan a sonar alrededor de las reservas y no se traducen en esas cotizaciones paralelas. Y eso también habla de un valor que evidentemente es más alto, porque también importa cuánto vale ese tipo de cambio. O sea, puede valer lo que sea el dólar en Argentina, porque a veces pareciera que sí, no, sube. Bueno, siempre sube. Bueno, ¿cuánto sube? ¿Por qué sube? ¿Qué variables son las que están ahí detrás? O sea, ¿qué lo sopesa? Y las reservas es una parte fundamental, porque si no tenés reservas, entonces evidentemente sí puede valer lo que sea, porque no tenés con qué respaldarlo. Es como el termómetro, ¿no? Es como el termómetro más objetivo, claro, en algún punto, como decir, bueno, yo puedo respaldar tanta cantidad de dólares por peso. Sí, el problema de los paralelos es que a veces, o sea, nos mata la nominalidad, ¿no? Decimos muchas veces los economistas que uno dice el dólar está a 300 y sí, está carísimo, lo dice. Pero si uno mira, por ejemplo, cómo evolucionaron los dólares paralelos desde enero hasta hoy, creo que la inflación subió por encima. Si uno puso un plazo fijo, le ganó al dólar. Eso no quiere decir que mañana el dólar le vaya... eso va a seguir ocurriendo en el futuro. El que compró en el momento en octubre de 2020, cuando estaba haciendo los 25... Claro. Ay, qué lejos que parece. El tema es... el problema es medirlo con la nominalidad, es decir, con la inflación, que
que hace que el peso valga cada vez menos, ¿no? Entonces uno tiene que ir comparando, por ejemplo, la inflación con la tasa de interés de un plazo fijo en este caso, Sí. y con la evolución de los dólares paralelos. Si uno mira el dólar cuando se fue Guzmán y fue todo el lío de julio, había llegado a 330, creo, el blue, o un poco menos, Sí, pero hoy por ahí. está abajo de 300. 2.90. Entonces... La semana pasada 2.85, o sea, como que decís, y che, con este la valor crisis- estaba en febrero de este año y hubo inflación. En febrero de este año creo que llegó a 230, 35 los días previos al acuerdo con el FMI, pero son ahora, qué sé yo, 50 pesos más, 60. Si uno compró en 230 y hoy está en 290, es probable que si uno invertía en un plazo fijo UVA haya ganado más plata en términos, siempre medido en términos de después volver a comprar los dólares. Hay muchas cositas. No, y también que como son más decir, por complicadas. eso nosotros no decimos, che, hay que hacer esto, Claro. porque esas cosas tienen muchos elementos coyunturales. Y lo que decimos hoy probablemente no valga mañana. Y Claro. hay muchas cuestiones que pasan en el medio que Total. no se escapan a Pero la sí hay una cotidianidad. retroalimentación entre inflación, porque la inflación, ¿qué es? El aumento sostenido de precios. ¿Qué quiere decir también? Y bueno, que pierde valor tu moneda. Claro. O sea, la inflación es eso, que el peso te sirve para cada vez para menos. Y la devaluación también es eso. O sea, es esa pérdida de valor de la moneda en relación al dólar. Entonces, esa inflación genera presiones devaluatorias, que es esas devaluaciones diarias que está haciendo el Banco Central, ese crawling peg, y a la vez esas devaluaciones diarias, o sea, a la vez la devaluación también te genera presiones inflacionarias porque justamente todos estos insumos dolarizados pasan al precio de los productos. Entonces es un círculo que es muy difícil de romper, pero cualquier plan que vos quieras para romper ese círculo necesita de un fortalecimiento del Banco Central, que por lo que viene haciendo Massa, viene del lado de endeudamiento y Con organismos internacionales. con organismos internacionales, que digo, eso es mejor en algún punto por la tasa de interés, y con seguir el plan del Fondo Monetario Internacional de, bueno, reducir el déficit y la fiscal. emisión. Y la Sí, emisión. el tema es que vos reducís el déficit, no quiero ser muy técnica en esto, pero digo, vos podés reducir el déficit fiscal, pero seguís teniendo un montón de guita que se te va. Es esta discusión de superávit primario o fiscal, donde estás en un problema todo el tiempo, ¿viste? Como no De parece plata haber que un son horizonte. el déficit Ay, era financiero. se la rebajada. No, y ¿no? además no me explicaste qué era el problema. Te caíste antes de... Me desmoroné antes de poder explicarlo porque me angustia, realmente me angustia. Claro, no, que capaz que lo habíamos hablado en la anterior. Creo que no. Que tiene que ver con que el déficit primario, el déficit fiscal, es la cuenta que hace el Estado de los gastos y los ingresos que tiene el Estado nacional con todas las partidas internas. Sí, todo lo que del gobierno. cobra menos todo lo que gasta, Claro. básicamente. Pero ahí no está metido el déficit o el resultado financiero, que es todo eso sumado a los pagos de deuda, de Exacto. intereses y de capital de la deuda. En este caso, de la deuda en pesos, explica una cantidad muy importante de todos estos pagos de intereses que están creciendo a un nivel muy importante. Las últimas licitaciones, es decir, emisión nueva de deuda del Tesoro, llegó a convalidar una tasa de interés del 117% anual, efectiva anual, cuando la tasa de interés de plazo fijo efectiva creo Pero que para está bueno, en estamos metiendo en más 100. tecnicismos. El problema es que entonces crece, es una bola de nieve que está creciendo mucho Sí. y que el déficit financiero está muy por encima del déficit primario, pero nadie mira el déficit financiero porque es el negocio del capitalismo del siglo XXI. Bueno, también es eso, ¿no? Como que uno dice, bueno, el endeudamiento es un problema. Sí, es un problema, pero es parte de cómo funciona el sistema desde los 70 para acá y es parte de Estados Unidos exportando su crisis Claro. de déficit al resto del planeta. Así que no lo vamos a resolver en Argentina, eso quiero decir. Digo, no es que de repente vamos a conseguir un país sin endeudamiento. La discusión para mí sí muy importante, y acá podemos diferir, es que ese endeudamiento sea en pesos y no sea en dólares. O bueno, dentro del esquema de Massa, que sea con organismos multilaterales y que no sea con JP Morgan, qué sé yo. Y el problema ahí con los, por ejemplo... Miren lo que pido, o sea, está bajísima la No, vara. porque está además bajísima. con los organismos internacionales es como... Te dan poca tasa, está bueno, son baratos. Claro, pero después te pide que votes para sancionar a China. O Sí. que elimines las inversiones chinas. Nada es gratis en la vida, ¿ok? No, pero creo que para mí esos condicionamientos políticos son más importantes que por ahí los condicionamientos económicos en donde, bueno, uno entra en default. Puede ser un problema, pero
creo que históricamente estos organismos internacionales, particularmente el FMI y el Banco Mundial, juegan como policía bueno y policía malo. Entonces el FMI te endeuda como endeudó con Macri y después te hace cumplir toda una cantidad de metas. El Banco Mundial no te pide nada, pero te da financiamiento para construir escuelas, para hacer gasoductos, para hacer cosas buenas. El Banco Mundial y el BID también, claro. Que son todos organismos creados por Estados Unidos después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Y con un objetivo mucho más lindo de los que tienen hoy en día. Pero, no quiero poner en histórica, pero por ejemplo, eran más lindos. ¿No parece algo que esté muy ligado o que tenga una ligación importante de que asume Massa con buena relación en Estados Unidos? Se destraban fondos frescos que antes Claver Carone insultaba a Argentina y a los funcionarios argentinos, y de un día para el otro dice que Massa es el una teoría conspiranoica. El Salvador Nacional. No, para nada. Y ayer nos enteramos por Bloomberg que hay senadores de Estados Unidos que proponen a Massa como presidente del BID para suceder a Claver Carone. Entonces es como que... ¿Te imaginas que Massa termina en el BID y Guzmán en el FMI me muero? Pero ahí te das cuenta la valoración que hacen de Massa en Estados Unidos. Hay que ver quién filtró esa noticia, eso sí es más conspiranoico, pero que se esté discutiendo eso en Bloomberg, que es el portal... el diario de las finanzas internacionales, que responde a los grandes grupos financieros internacionales, que se esté discutiendo sobre si Massa puede ser el reemplazante en el BID. Creo que habla de la relación que tiene Massa con Estados Unidos. Eso está clarísimo. Entonces, ¿cuál es la contraparte de eso para nosotros? Eso voy. Yo adhiero a que no es que es un organismo multilateral y no me pide nada. Al contrario, lo que piden es justamente agencia sobre la toma de decisiones. Pero primero que ahí hay experiencias... voy a volver a traer a Portugal, hay experiencias donde no se cumple exactamente lo que ellos quieren y también hay contextos internacionales. Estamos en un contexto internacional donde hay una disputa por la hegemonía mundial. No sé si es una disputa por la hegemonía mundial, si es una transición hacia un mundo más multilateral donde Estados Unidos no es el único que gobierna Occidente y hay más peso entre China, Estados Unidos, hay que ver qué papel juega Rusia, tal. Y en ese nuevo mundo, bueno... El FMI y el Banco Mundial son los organismos donde Estados Unidos tiene ese poder de veto, ¿no? De hecho, se vio hace poco que lo decía AMLO en esto de, a Cuba se votó, casi todos los países votaron levantarle las sanciones económicas, o sea, dejar que pueda comerciar y darle un poco más de aire a una isla que subsiste como puede, y votaron 2 en contra, 1 era Estados Unidos, entonces siguen las sanciones, ¿no? Como que demuestran como la falta de democracia en esos organismos que se suponen que son para cuidar la democracia liberal, la democracia que supimos conseguir después de la Segunda Guerra Mundial. Y que son organismos que se supone que son para que no haya nuevas guerras mundiales, ¿no? Como para regentear la economía de una manera que sea sostenible. Entonces, esas limitaciones que tiene y ver qué va a pasar en Estados Unidos en lo que queda de este gobierno y en el próximo, no es menor en la discusión que tiene que dar Argentina dentro de esos organismos o hacia esos organismos. Y yo prefiero tener esas discusiones en esos organismos que con JP Morgan. Pero esos organismos no actúan para JP Morgan. ¿No son los que le favorecen los negocios en los países en desarrollo? Por ejemplo, si vos te endeudás financieramente... No todo es tan lineal. No todo es tan lineal. O sea, el FMI está pidiendo más impuestos para los más ricos también. Para pagar el déficit financiero. Claro, se da cuenta de que no es sostenible. O sea, como que desde 2008 para acá viene siendo todas a favor de un sector que se concentra cada vez más, que es el sector financiero, bancario, especulativo, que se concentra cada vez más y que eso está en detrimento de los propios estados nacionales. Y no es de cualquier estado nacional. No, de repente le está en detrimento de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene que jugar otro rol. Sí. No sé, tal vez soy muy optimista. O sea, quiero ser muy optimista, pero creo que son discusiones políticas en el marco de las limitaciones que tiene la democracia actual, pero que hay que ver cómo Argentina puede usar esas cartas. Sí, ahí está todo el debate más estructural que yo creo que es... O sea, el FMI es el garante de las finanzas internacionales. Sí. Tiene su nombre por eso. Es el garante de que se paguen las deudas financieras. ¿Quién es el emisor de esa? ¿Quién tiene... quien compra esa deuda? ¿Quién le presta la plata a los países en apuros por el propio pago del FMI? JP Morgan, el Bank of America. Entonces hay un círculo vicioso en el cual se retroalimenta el FMI
con la banca internacional, pero en este caso más coyuntural de Argentina, creo que el rol que está jugando la economía nacional es de aceptar todo lo que dicen los organismos internacionales. Bueno, y ahí es donde claramente no es por ese camino. Y creo que se ve las limitantes de ese camino. Se ve en esto, ¿no? En que tenemos un montón de dólares diferenciados para ver cómo exportar y cómo darle la zanahoria a los sectores exportadores, y todavía no tenemos ni un acuerdo de precios para pasar Navidad y Año Nuevo. Digo, y que cada vez es más chiquito. Antes hablaba de 1.500 productivos, ahora van a ser 1.200, ¿viste? Es como cada vez menos, y ahora va a salir el índice de salarios, que es con el que se calculan las jubilaciones y demás. Entonces digo, bueno, está claro los impactos que tienen ese tipo de programas, los programas de austeridad fiscal, los programas de ajuste fiscal, reacomodamiento de variables, el nombre que le querramos poner, bueno, qué efectos tienen en la vida concreta de las personas y hasta qué punto ese tipo de modelo económico no te resiente justamente ese proceso productivo, ¿no? O sea, cómo la actividad económica empieza a frenarse ante un consumo que está más deprimido, ingresos que están más deprimidos y expectativas en términos de, bueno, inversiones y cosas que se pueden pasar que están mucho más frenadas que cuando se salió de la pandemia. Sí, que cualquier viento, ¿no?, sobre la base de esta debilidad más estructural, macroeconómica, que tiene que ver con esta falta de reservas del Banco Central, la caída del consumo, esta recesión en la que estamos entrando, de alguna forma los números vienen dando que se está frenando la industria, se está frenando... Sí, por ahora una desaceleración, todavía no se ve una recesión. Pero que el propio acuerdo con el fondo podría inducir una recesión, sí, para cumplir con las metas, ¿no? Porque bajar el déficit, depende cómo uno decida bajar el déficit, pero si decide bajar el déficit como apunta el presupuesto, por ejemplo, recortando obra pública, implica una caída en la construcción, que es lo que estamos viviendo incluso ya desde ahora, y eso genera menor actividad económica en un sector muy trabajo intensivo, es decir, que absorbe mucha gente para laburar. Y así con distintas cuestiones que también tienen que ver con la falta de dólares. Por ejemplo, sobre la base de esta sequía, si ingresan menos dólares en el verano, van a haber menos dólares para importar, porque hay que tener un colchón de reservas, que es a lo que apunta Massa. Entonces, en lugar de priorizar la importación de insumos o de máquinas para que las empresas argentinas produzcan, se prioriza tener un colchón de reservas netas para cumplir con las metas del FMI, lo cual termina resintiendo la actividad económica. Entonces, igual está bien tener reservas netas. No, obvio, siempre es mejor tener reservas que no tenerlas, ¿no? El problema es cuál es la contraparte de eso. Sí, no, y un Estado que recauda, o sea, también ahí el peso de las retenciones, que es algo que se borró de la discusión pública, fue como que no hablamos de eso, vivimos un momento de precios internacionales récords por la guerra, digamos, por condiciones que claramente no tenían que ver con nosotros. Alberto habló algo últimamente de ese impuesto a la renta extraordinaria, que sería como una forma de captar, si se quiere, ese plus. Pero ahí empieza, bueno, qué cosas nos llevan hasta acá todo el tiempo también, ¿no? Porque si no es como, yo leía los comentarios de cosas y es como, bueno, la desazón y la derrota y estar como siempre con los mismos problemas. Bueno, tampoco se probaron cosas tan distintas. Hubo un intento con Vicentín que para mí fue recontra interesante de pensar en tener una empresa pública testigo, y ahora tenemos la editorial, digo, eso fue hace 2 años y ahora tenemos una editorial de La Nación diciendo el peso de las empresas públicas en Argentina. Pasamos de la discusión del impuesto a las grandes fortunas y de pensar cómo había que legislar las retenciones para que no haya una inflación que va a terminar siendo de 3 dígitos, y ahora es todas las editoriales, bueno, el fracaso porque la inflación parece que va a llegar a los 3 dígitos. Bueno, ¿qué hicimos para no llegar a eso? Y bueno, muchas cosas. O sea, ¿vos querés apuntar a que no se hizo nada? No digo que no se hizo nada, porque obvio que 3 años de gestión se hacen cosas, pero digo que hubo discusiones discusiones muy concretas, con acciones muy concretas, que no era algo abstracto y que no se hizo. Aumentar retenciones, no se hizo. Renta extraordinaria, no se hizo. Aporte a las grandes fortunas tardó 1 año, se hizo por única vez, todo bien, amamos esa base de datos. Sistema integral de cuidados, no se hizo. Bueno, chicos, no sé, hagan algo. El problema es que, por ejemplo, con lo de las retenciones, eso había ingresado, o se había puesto en el presupuesto de que esta facultad para el Ejecutivo de que pueda subir las retenciones hasta un tope autoimpuesto en 2020 en otro presupuesto, en donde ni siquiera se puso de votación, es decir, ni siquiera se quiso dar el debate como sí se dio con el impuesto a las ganancias, que lo dimos acá también al debate, ¿no?, con el Poder Judicial, pero el de las retenciones
el día en donde se discutía el presupuesto en el Congreso, esa misma mañana Massa hizo un acto con productores y sobre todo con los representantes de los productores, que es la Federación Agraria y todos sectores políticos muy reaccionarios, en donde él dijo, nosotros no vamos a aumentar las retenciones mientras yo sea ministro, algo así dijo. Y a la tarde se votó el presupuesto y se excluyó ese artículo de la votación del presupuesto, es decir, ni siquiera se quiso dar un debate público, por lo menos para decir, esta gente no quiere subir las retenciones, nosotros sí, nosotros queremos hacer algo, no. Se da la discusión al contrario, claro, y ahora se viene este problema en donde tenemos hoy una sequía que se puede ir agravando, pero que ya con los números actuales, las proyecciones propias que hacen los productores y las distintas cámaras dan por lo menos una cosecha un 40% menor a la del año pasado. Entonces hay toda una cantidad de toneladas de trigo que se calcula que más o menos 10 millones tendrían que consumirse en el mercado interno, y que ahí va a haber un problema entre que el gobierno, el sector que se quiere hacer cargo, va a tener que elegir en algún momento entre cuánta cantidad exportar o cuánta cantidad dejar al mercado interno, o si se llega a cumplir el cupo del mercado interno o no, o en qué condiciones se cumple ese cupo, porque si hay escasez de trigo en el mercado interno, puede llevar a que el precio del pan siga subiendo, cuando ya este propio lunes el precio del pan ya subió bastante. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con esta, si se quiere, incapacidad del Estado, del Estado argentino como tal, no solo este gobierno, sino que es un problema también estructural, que se fueron desarmando los distintos mecanismos de control del comercio externo argentino. Ya hablamos de que faltan balanzas en los puertos. Claro, y que hoy la cosecha la manejan unas pocas empresas agroexportadoras, claro, que pueden definir, por ejemplo, a quién venderle trigo y a quién no las próximas semanas. Sí. Yo creo que todas esas complicaciones, porque además estamos en noviembre, iba a decir diciembre, no, estamos en noviembre de 2022 y digo, bueno, son todas complicaciones donde diciembre claramente es un mes bastante complejo, en general en la Argentina. Pero hay mundial. Pero hay mundial, todas nuestras expectativas en el mundial. Bueno, Alfonsín también tuvo un mundial. Horrible lo que acabo de decir, sacalo. No. Falta todo el año que viene y las elecciones, ¿no? Y también se empiezan a acomodar esas campañas electorales y yo lo que siento es esa desconexión, ¿no? Como la desconexión entre... y me siento medio... Parece libertario mi planteo, pero va por... Bueno, téngame paciencia. Digo, como una desconexión entre personas que hace 3 años le están diciendo que se va a recomponer su poder adquisitivo, y a lo sumo empatan. O sea, el mejor año fue empatar. Y tenés campañas electorales, o sea, todos quieren ser candidatos, todos en todos los frentes se están peleando para ver quién gana, a quién la gente quiere votar. La gente no quiere votar, o sea, la gente siempre quiere votar, pero la gente quiere resultados. Votó hace menos de un año. Quiere política económica, materialidad. Y falta mucho, y la verdad que si hay paso, no hay paso, si se hacen las elecciones en las provincias de manera diferenciada o no creo que atiende las preocupaciones de las personas. Y en esta desconexión entre las preocupaciones del ciudadano de a pie y las preocupaciones de los partidos políticos, y bueno, obviamente que florece todo el discurso antiestado y todo el discurso, antipolítica, aunque sean parte de la política, ¿no? Porque eso es un planteo político. Claro. Sí. Estoy enojada. No, lo que vimos fue, lo que estamos viendo es, digo, no solo por parte del gobierno, que es el que tiene el encargado de hacer política con el Estado para tratar de, en teoría, o según lo que fue su campaña electoral o su discurso público, de tratar de revertir esta situación de pérdida de poder adquisitivo desde 2018 hasta hoy, sino que hay toda una discusión sobre candidaturas. Alberto se sube, lo quieren bajar, Cristina va a ser candidata o no, es una incógnita, cómo van a ser las listas el año que viene, llega al Frente de Todos Juntos o no, y lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, que tuvieron que hacer una reunión de urgencia convocada por Macri para que se vuelvan a juntar Pato Bullrich, Larreta, Vidal y todos estos dirigentes del PRO, en este caso, porque incluso fue una reunión sin los radicales, entonces hay que ver también. Hay que ver qué pasa, Juntos por el Cambio, PRO y radicales. Hay toda una cantidad de problemas que de fondo también tiene que ver con esto, ¿no? Por el lado del Frente de Todos, por la incapacidad para poder
cumplir con su mandato electoral, con su incapacidad para revertir esta situación y que sobre la base de la inacción, si se quiere, de no tomar políticas de distribución del ingreso, por ejemplo, lo que charlábamos antes, de suma fija, paritaria, de un bono. Bueno, pero el mismo problema con Juntos por el Cambio, en el sentido de que tampoco puede proponer otra cosa, porque se pelean entre ellos con todo. Digo, cualquier medida es como los radicales estarían más propensos a una distribución del ingreso y ellos es como, no, nosotros no somos eso, nosotros somos libre mercado. Pero yo creo que ahí el punto es que con toda esta inacción para, por ejemplo, que un sector de kirchnerismo diga hay que hacer una suma fija y Alberto dice no, hay que ir con las paritarias. Bueno, mientras está esa discusión que viene desde marzo sobre qué hacer para recomponer los ingresos y en el medio no se hace nada, las grandes empresas siguen acumulando ganancias extraordinarias desde hace varios años incluso, y toda una cantidad de los sectores de poder económico más importantes de Argentina la están juntando en pala, ¿no? Entonces, digo, no es gratuita en términos electorales, como podría estar infiriendo Juntos por el Cambio, de que bueno, este gobierno ya en términos electorales está casi terminado. Falta mucho, chicos, falta mucho. Pero creo que por eso se pelean entre ellos, porque lo ven tan mal al gobierno, que entonces la cuestión es quién va a tener el poder a partir de 2023, porque este gobierno ya está terminado. Creo que esa es la discusión. El proyecto Alberto, que salió en abril o en mayo, no me acuerdo. ¿La reelección? No, cuando Cristina salió con el video de que Alberto era el candidato. ¿Salió en abril o en mayo? O sea, unos meses antes. Fue un sábado a la mañana, pero no me acuerdo que hacía calor acá. Solo recuerdo que fue un sábado. Era un sábado. Debe haber sido marzo. No fue marzo, fue abril o mayo. O sea, como que falta mucho, chicos. Falta mucho para las elecciones. Y pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas a nivel internacional. Están pasando muchas cosas a nivel internacional. Bueno, yo ahí quería traer, no nos queda mucho tiempo, pero lo que pasó con las elecciones de Estados Unidos, que estaban todos diciendo, no, porque la va a romper Trump, la va a romper, tipo, están todos cansados de Biden. Biden tiene muy mala... bueno, todo esto de las encuestas hay que terminar la estafa de las encuestas. Que decía no, porque las encuestas le está yendo re mal, no sé qué, y parece que también no le fue. No. O sea, le fue mejor a los republicanos, pero no a los trumpistas dentro de los republicanos. Que no es menor ese dato. Claro. El problema es que al de Estados Unidos tener un régimen electoral distinto al de Argentina, es difícil hacer el salto, ¿no? Son federales de verdad. Claro, porque allá se vota por estado, se votaron muchos gobernadores, en donde pasó esto que decía Cande, habían gobernadores que parecían favoritos o candidatos a gobernadores que parecían favoritos, expresentadores de Fox News, que es la nación más peor incluso, porque ellos difunden más fake news que acá. Igual acá se clavaron la del fake news de vamos a volver. Qué mal que estuvo. ¿Cómo van a hacer eso? O sea, yo no lo puedo creer. Hay algo ahí que se me rompe de cómo un medio que está legitimado, no es no somos nosotros en YouTube, no, es un medio, puede hacer una fake news así en vivo para toda la Argentina, no lo puedo creer. Pero vos no te acordás cuando pasó lo de TN, que estaban creo que no era Dos Voces, era un programa de Van der Kooi, creo, que en Twitter había renunciado Feletti y, o fue antes, o fue cuando renunció Pablo Español, no sé, pero la cosa es que en Twitter hicieron un fake de que iba a asumir Chousa como el secretario y lo levantaron el programa en el prime time periodismo muerto. En el prime time de TN, que en teoría son los más serios, y lo levantaron como si fuera una noticia cierta. A mí me conta una fuente y era mentira, era todo habían levantado un tweet fake. A lo que voy es que hubo varios supuestos favoritos para las gobernaciones de los estados que son más rojos por los republicanos, que perdieron contra demócratas, y que el tipo que salió más favorecido o más fortalecido adentro del partido republicano, que es Ron DeSantis en Florida, que es el bastión de la reacción, ¿no? Porque está lleno de jubilados. Porque está Miami. Regenerofóbica. No, es porque ahí van todos los exiliados de América Latina. Pero... qué polémico lo que dijiste. Pero es cierto. Bueno, ganó con más del 60%, hizo un discurso anti-woke, anti-progre, pero que es un sector, él representa un sector adentro del Partido Republicano contrario a Trump. Y que Trump lo criticó incluso estas últimas semanas, donde Trump hizo campaña por el Partido Republicano. Entonces ahí se abre también una discusión en donde este tipo parecería ser ya un precandidato a presidente para
en 2025 creo que se vota, no, 2020, sí, 2025 debe ser, frente a Trump, que si se daba lo que decían las encuestas iba a salir fortalecido, y la teoría era que el martes que viene iba a anunciar ya su precandidatura presidencial. Claro. Algo que no pasó, y que no pasó también otra de las cosas que anunciaban las encuestas, que era que los republicanos se queden con la mayoría de las dos cámaras, de diputados y senadores, pongámosle, tienen otros nombres. En diputados parece que van a tener la mayoría los republicanos, con lo cual bloquean ahí el Parlamento, que ya venía bloqueado, Sí, pero por otras cuestiones. Bloqueado igual, Pero por dos demócratas que se dieron vuelta. Y en el Senado, por ahora no están los números cerrados, estaban voto a voto muy parejo, pero que parecería que mantendría la mitad más uno los demócratas, que ese era el punto en el cual, si los republicanos tenían mayoría en ambas cámaras, era casi lo de que chau gobierno. la votación en términos generacionales. Yo había vi hoy a la mañana una encuesta. No, porque le comenté antes de que arranquemos. Y sí, que me encanta este dato, digámoslo. Porque es un dato que estaba muy bueno, que tiene que ver con las encuestas. Vos recién dijiste que las encuestas no iban. Hay que ver qué dicen los datos, pero creo que es bastante marcado, de que había una encuesta, creo que era de CNN, en donde decía, que fue a la salida de las votaciones, en donde había una división por edades, en donde las edades, las mayores de 65, era un conglomerado nacional, es decir, se consolidaba todo lo nacional. Decía que los mayores de 65 habían ganado el Partido Republicano por 15% de los votos. De 50 a 65 por el 12%, así hasta la franja etaria de hasta 28 años, entre 18 y 28, que decía que había ganado el Partido Demócrata por más de 28 puntos, lo cual es un montón. Nos salvamos. Y la conclusión que sacaba este periodista de CNN es que la juventud salvó al Partido Demócrata, o salvó, si se quiere, un cambio de frente hacia toda esta vuelta de trumpismo que parecían anunciar antes las encuestas. Y que es re interesante porque supuestamente todo el movimiento de Trump, que está muy asociado con los movimientos de ¿cómo le dicen ellos? Alt-right. Alt-right, claro. Todo el lenguaje muy internet, me parece. Bueno, era justamente muy de... Bueno, las juventudes están siendo más radicalizadas hacia la derecha. Y se ve acá también cuando se habla del fenómeno de Milei y de Spert, como decir, no, sí, porque están los jóvenes ahí. Bueno, no sé si están solo los jóvenes. Salgan de Twitter. Seguro que hay algunos jóvenes, eso no hay ningún lugar a dudas. Y en el mundo se habla mucho de este fenómeno entre incels y movimientos de extrema derecha. Pero también hay una juventud distinta, como que hay una juventud, de hecho se veía en Argentina cuando se votó la ley del aborto, si vos veías cómo votaban los representantes, tenía mucho más que ver el factor edad que el factor partido o de dónde venían, o sea, en general, de cualquier partido que eran, si eran más jóvenes, eran más proclives a votar a favor, y si eran más grandes, eran más proclives a ser más conservadores y mantener el statu quo que conocemos. Entonces creo que eso, ¿no? Que este espacio tiene un poco que ver con hablar cosas, con hablar política, con entendernos como parte de esta juventud, que queremos otra cosa. ¿Queremos al Partido Demócrata? No, o sea, no estamos diciendo eso, pero sí queremos tener discusiones que no tienen que ver con volver a discursos fascistas o neofascistas, o peores, bueno, peores que el fascismo es difícil, pero sí, la vuelta de esa derecha más rancia, ¿no? Seguro que hay quienes, pero tienen más cámara que... Claro, ahí es como que hay gente que grita más fuerte que el resto también, ¿no? Todo este sector que quiere ser escuchado, de lo que como vos caracterizabas, que por ahí uno lo ve sobre representado en algunos lugares, como en Twitter. Yo soy muy anti-Twitter. Espero que creo que esto se va a ir viendo con el pasar de los capítulos. Yo me fui de Twitter, o sea, me quedé en Instagram real porque era muy violento. Claro, porque hay gente que habla con impunidad, con perfiles truchos, pero que después los traslada a perfiles personales, y con los cuales después hacen campaña política con eso, lo cual está pasando en Argentina y pasó en Estados Unidos. Pero a lo que voy es a que incluso con esta encuesta que charlábamos recién, también estaba muy asociado que había varios estados en donde se votaba también referéndum sobre el derecho al aborto, que eso empujó a mucha gente a votar, porque en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces eso llevó a una cantidad de jóvenes más importante que en el pasado a votar para... bueno, los referéndums tenían distintas
distintas proposiciones en los distintos estados, pero tenían que ver con este retroceso que había habido sobre la base de un fallo de la Corte Suprema. Que sí, porque se hacían los progres, pero la verdad es que no tenían una ley de aborto. Que eso yo lo sabía por el propio proceso de acá de Argentina, que nosotros teníamos el fallo FAL, que era el aborto no punible, era muy similar a Estados Unidos. Porque se hacen los que tienen todo resuelto, y la verdad que en términos de legislación feminista, Argentina está muy a la vanguardia, porque somos un país muy precioso. Pero acá lo que pasó entonces fue tratar de revertir toda esta reversión de derechos de la Corte Suprema, que es algo, las Cortes Supremas del mundo están medio omnipresentes en todos lados, ¿no? Acá por un lado Trump había propuesto y pudo meter a gente muy reaccionaria en la Corte Suprema, por eso estos fallos, pero acá también tenemos, no sé si lo viste, hoy a la mañana fue o ayer, hubo un fallo de la Corte Suprema que revertía una decisión que había tomado el bloque en ese momento del Frente de Todos en la Cámara de Senadores de dividirse en dos para tener un asiento más en el Consejo de la Magistratura. Yo sé que esto parece chino, pero es que pasa eso con el Poder Judicial. A lo que voy es que, claro, es un poder muy opaco que, por ejemplo, puede tomar o se aboga, ¿no? La decisión de tomar una decisión de el Poder Judicial sobre otro poder, sobre el Poder Legislativo, y que muchas veces lo ha hecho con el Ejecutivo también. Entonces ellos pueden decir... Si nadie quiere, o sea, el Poder Judicial también es una discusión sistémica, me parece. ¿Qué onda, chicos? Yo estoy a favor de disolver la Corte Suprema. Estoy a favor de la votación. Re extremo. Estoy a favor de que todos los jueces sean votados por voto popular, eso sí. No es un tema que maneja el Poder Judicial, perdón, todos tenemos limitaciones. En Estados Unidos se vota por el fiscal, en las series lo vemos, que se vota por el fiscal general, y acá no. No sabía. Van a votar, o sea, realmente soy una ignorante del Poder Judicial. Salen por voto popular los fiscales attorney generals de las series, ¿no? Y acá no, acá los eligen. Bueno, no sé si quedó algún tema. Yo quería traerlo de tarifas, pero me parece que no entra. Me interesa cuánto paga la gente de tarifas, en realidad. Yo todavía no di nada. O sea, están los números, vimos los números, hicimos el cálculo, pero no sé si a la gente le llegó la boleta todavía. Para mí sí, O sea, de hecho yo me pasó en grupos de amigas que me decían como, che, ¿qué pasó? ¿Me están midiendo mal? Y yo le digo, no, amiga, hubo un aumento de tarifas. No sé si estabas enterada, no ibas a pagar lo mismo que venías pagando. Claro, el tema es que como va a ser dividido en 3, ¿no? Sí. Esta boleta de ahora, la de diciembre y la de febrero, marzo. Pasa que es... Viste que te llega el aumento, claro, te llega el aumento que esto correspondía a octubre, nos llega en noviembre, entonces ahora... Yo lo que vi en una nota hoy que decía eso, que para el grupo 1, o sea, el que se quedó completamente fuera de subsidios, el aumento ya estaba cerca al 90%. Claro. Y para el grupo 2, en promedio se estaban pagando 2.700 pesos de electricidad, lo cual me parecía bastante alto. No sé, yo pago menos que eso. Yo también. Que no se entere de nada. Pero no, pero... Entonces me interesaba saber más un número aproximado. Claro, pasa que eso uno ve los... Igual un macroeconomista te diría, ¿y qué te compras con 2.700 pesos? El problema es que nosotros por ahí lo vemos en Excel y en cosas que donde divide R1, R2, R3, según la zona geográfica, la cantidad de consumo, si tiene o no subsidios, el grupo familiar es un lío, de que hasta que uno no ve la boleta de alguna amiga o de alguna familia o la compara con otras boletas del interior o hace esas cosas más concretas. Sería lindo eso, que alguien acá esté llorando. Bueno, igual va a pasar eso, ¿no? Pero que vamos a llorar por una boleta y va a venir uno de Córdoba y te va a decir, yo pago 6 lucas de luz. En Córdoba fue donde más aumentó incluso, creo, durante este año y el anterior. Pero creo que el punto debería ser nivelar para arriba, no para abajo, ¿no? No que todos paguen más, sino tratar de discutir cómo... Bueno, en tarifas no pensamos lo mismo. Vamos a hacer otro capítulo ese porque se va a venir una discusión picante con tarifas. Cuando terminen de ejercer los Lo que estamos de acuerdo es que hay que subir el salario. Es la variable más atrasada de la economía. Es la variable más atrasada de la economía y está empezando a frenar el proceso productivo. Así que, chicos. Y de eso habló Cristina el otro día y no hablamos nada de eso. Pero nadie, ya Cristina habla y es una cadena nacional. Así que por ahí vamos a hablar. Y no, iba a hablar de vuelta ahora al 17. Hay un reloj del 17, 17, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder hablar sobre lo que hable Cristina el 17 en el próximo. Bueno, eso, si quedaron temas afuera lo pueden dejar en comentarios. Me interesa saber cuánto pagan de luz. No digan cuánto ganan porque es información sensible. Y, ¿qué más? Y coméntenos sobre qué temas... Bueno, todo eso. ¿Quieren que hablemos? ¿Hacemos el adiós? Hasta acá llegamos. Chao.